A ver, chicos, antes que nada, yo no tengo ningún problema con ustedes, la mayoría de ustedes me cumplen con trabajo, yo. A ver, chicos, voy a empezar la clase, a ver, estudiante perfecto, tengan todos ustedes muy buenos días. Jóvenes, el día de hoy vamos a tener lo siguiente. El día de hoy tenemos la siguiente clase, lo que corresponde principalmente a la producción. En la producción. No sé si alguien de ustedes tiene algún concepto de lo que significa producción, por favor. ¿Alguien de ustedes tiene algún concepto? Dígame, chicos. A ver, la producción es todos los procesos que realiza, todo, o las actividades que realiza, o la actividad que realiza el hombre, todo ese proceso que realiza el hombre para obtener principalmente un bien o un servicio. Un bien o un servicio. Cuando hablamos de producción. Cuando hablamos de factores de producción, solo son todos los insumos. El día de hoy, jóvenes, el tema que vamos a tratar se conoce con el nombre de factores de producción. Ya lo había mencionado anteriormente. A ver, por favor. La producción es la fase del proceso económico en el cual los factores productivos son transformados con la finalidad de obtener o bienes y servicios. ¿Pero para qué? Principalmente para satisfacer las necesidades. ¿Cómo así? ¿Cómo así es la fase del proceso económico? Es todo el proceso, es la actividad que realiza, ya lo había mencionado, es la actividad que realiza el hombre en el cual tiene que mezclar una serie de elementos y en estos elementos se encuentran los insumos para obtener principalmente un bien o un servicio. Por ejemplo, el agricultor, jóvenes, todo el proceso que realiza el agricultor, pero para obtener principalmente un bien, que es, por ejemplo, obtiene plátano, obtiene, por ejemplo, chicos, obtiene, por decir, otros productos como puede ser arroz. Pero ¿por qué menciono estos elementos? Menciono los siguientes elementos, jóvenes. ¿Por qué? Porque principalmente, por decir, el agricultor tiene que tener la tierra, jóvenes, arar la tierra, invertir, jóvenes, si no tiene que comprar, por ejemplo, la semilla, pues luego regar, jóvenes, y todo ese proceso cuando tiene el producto final. ¿Qué significa? Cuando ya retira mayormente su producción. Todo ese proceso mayormente, yo le había mencionado a ustedes, es la fase del proceso económico. El proceso económico en el cual los factores productivos son transformados con la finalidad de obtener bienes y servicios. Si mencionado el agricultor, pero por ejemplo, el médico, jóvenes, también brinda un servicio. El médico o esa persona, por ejemplo, si por ejemplo, uno de ustedes en el futuro se convierte en médico, jóvenes, es todo el proceso que ha llevado a cabo para poder obtener, jóvenes, brindar un servicio. Por ejemplo, tiene que haber estudiado, dedicarse tiempo, jóvenes, esfuerzo, todo eso. Por ejemplo, pero hay una gran diferencia. Cuando hablamos principalmente en la producción, es mayormente cuando obtienen bienes y servicios. A ver, como había mencionado, es la actividad que realiza el hombre en el cual mezcla, combina una serie de insumos para obtener bienes y servicios. Un bien, por ejemplo, un servicio sería, por ejemplo, el carpintero, jóvenes, lo que realiza para que ustedes tengan, por ejemplo, una mesa en su casa. Ese es un, por ejemplo, bienes materiales y materiales, jóvenes. Ahora sí, chicos, dentro de la producción tenemos el proceso productivo. Son las etapas o son los insumos que realiza el hombre o los insumos que se van transformando para adquirir un mayor valor agregado. ¿Qué significa esto cuando decimos proceso productivo? Que son las etapas en la que los insumos se van transformando. Por decir, jóvenes, para adquirir un mayor valor agregado. Por ejemplo, el agricultor, jóvenes, por decir, el que cultiva plátano. Todo ese proceso, jóvenes, todos los insumos que intervienen para obtener un producto. Pero luego este producto se va transformando. ¿Cómo así se va transformando? Por ejemplo, jóvenes, cuando lo vende como materia prima tiene un menor valor agregado. Pero cuando le aplica la tecnología o cuando le aplica el conocimiento y obtiene, por ejemplo, la harina de plátano. Y esta harina de plátano tiene un mayor valor agregado que normalmente como materia prima el plátano. A eso doy a entender. O como puede ser de otra manera, jóvenes. Por decir, jóvenes, hablamos de la uña de gato. De la uña de gato, jóvenes, o de, ¿por qué no decirlo, jóvenes, de la maca, por ejemplo?
Como materia prima sí se vende a un precio muy barato, pero cuando se aplica la tecnología y el conocimiento, a esta maca la puedes convertir en cápsulas o pastillas o en jarabe y obtiene un mayor valor agregado. ¿Y qué significa esto? Que todos los insumos que se tienen jóvenes para que este producto obtenga un mayor valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Que tiene un mejor precio. Porque si yo vendo, por decir, un millar de plátano a 100 soles como materia prima, pero si yo hago harina de plátano, jóvenes, de ese millar, obtengo, por ejemplo, 100 bolsitas de plátano, y cada bolsita lo estoy vendiendo, por ejemplo, a 10 soles. Ahí nomás tengan una idea cuánto le saca dinero, para que tengan una idea nada más. Ahora sí, pero cuando hablamos de factores, cuando hablamos del proceso productivo, también hablamos de los factores productivos. Son los elementos que intervienen en la producción, que siempre y cuando se realiza de manera eficiente. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo que soy agricultor, los insumos que voy a obtener para los elementos que voy a utilizar para obtener principalmente un producto. Primero tengo que tener una tierra, chicos, un terreno fértil, por ejemplo. Luego tengo que tener jóvenes, tengo que dedicarme a trabajar el terreno. Siempre y cuando si tengo el conocimiento de agricultura. Y además estos jóvenes, también tengo que tener dinero para comprar las semillas y dinero para poder comprar jóvenes para traer el agua para regar los terrenos agrícolas. O dinero también para poder mezclar jóvenes para que en algún momento mi producción tenga jóvenes algunas plagas. Por ejemplo. O jóvenes, o no solamente dinero, sino también tener las herramientas necesarias. Por ejemplo, la palana, el pico, jóvenes. Eso es mi capital. Y luego, jóvenes, principalmente ya puedo obtener mi producto. Ahora sí, dentro de los factores productivos, jóvenes, como había mencionado, chicos, como había mencionado, dentro de los factores productivos, no estoy. Dentro de los factores productivos, jóvenes, me habían olvidado. Dentro de los factores productivos se dividen en dos. Factores productivos clásicos y factores productivos modernos. Chicos, ¿cuáles son los factores productivos clásicos? Los factores productivos clásicos son la naturaleza, el trabajo y el capital. ¿Y cuáles son los factores productivos modernos? La empresa y el Estado. A ver, jóvenes. El tema que vamos a tratar principalmente el día de hoy se conoce con el nombre de factores productivos modernos. Pero para poder hablar de los factores productivos modernos, tenemos que hablar, jóvenes, principalmente tenemos que hablar principalmente de los factores clásicos. Ahora sí. Pero ¿cuáles son los factores clásicos? Los factores clásicos, ya le había mencionado, son tres. ¿Cuáles son estos factores clásicos? Estos tres factores clásicos. Uno de ellos, jóvenes, es la naturaleza. La naturaleza también se le conoce con el nombre también le conoce con el nombre factor productivo, tierra. La naturaleza, entonces. Ahí pueden observar factores clásicos y factores modernos. La naturaleza también se le conoce con el nombre de jóvenes, mayormente de tierra. A ver, pero ¿por qué tierra? Cuando hablamos de la tierra, mayormente dentro de la tierra también la naturaleza también se le conoce como factor tierra, porque son todos aquellos recursos naturales. ¿Recuerdan ustedes un tema que una vez tratamos sobre los recursos naturales? Los recursos naturales son todos aquellos que obtiene el hombre de la madre naturaleza y de la cual el hombre las aprovecha para realizar una serie de actividades económicas. ¿Recuerdan ustedes? Esos son los recursos naturales. Los recursos naturales, recuerdan ustedes que se clasifican en tres partes. Recursos naturales, chicos, renovables, no renovables y recursos naturales inagotables. ¿Recuerdan? Un recurso natural, ¿por qué se conoce? ¿Por qué se conoce
el nombre con recurso natural renovable? ¿Alguien de ustedes me puede dar un concepto? A ver, por favor. ¿Qué significa, Rufino? ¿Qué significa recurso natural renovable? Rufino. Significa que con el tiempo se puede volver a recomponer. Correcto, chicos, correcto, Edu. A ver, si conoce con el nombre, ya lo había mencionado su compañero de una manera más rápida. Recurso natural es aquel recurso que después de un largo periodo de tiempo se logra recuperar. Por ejemplo, el bosque. ¿Por qué sale ahí el bosque? Porque, por ejemplo, a veces el hombre, jóvenes, va al campo y trata de cortar los árboles. Pero cada cierto tiempo, jóvenes, que por ejemplo, acá en Tumbes, cada cierto tiempo que viene en época de verano, comienza a llover en el campo. Y en el campo comienza a crecer la vegetación, jóvenes. Significa que estos árboles comienzan a reproducir, otra vez, jóvenes, comienzan a multiplicarse. También, ¿por qué se figura también el agua, jóvenes? Porque el agua, se dan cuenta, en época de invierno, el agua, chicos, el río, su caudal es bajo. Pero en época de lluvia, jóvenes, aumenta su caudal. Bueno. Algunos ríos, no todos, profe. Sí, pero no todos, no todos. Sí. El viento también, jóvenes. Los peces también, la radiación solar también es un recurso natural renovable. Y la energía. Los recursos naturales no renovables, ¿por qué se conocen como recursos naturales no renovables, Claudia? Claudia, dime. Claudia, Eka, Dios Ruiz, por favor. Yo sé que no te escucho, por favor. Recurso natural no renovable. ¿Qué significa recurso natural no renovable? Tiene un solo uso. Dime, señor. Que no se recupera. Correcto. Son aquellos recursos que una vez que el hombre lo ha utilizado ya no se vuelven a recuperar. Por ejemplo, jóvenes, el petróleo crudo, que lo extraen, por ejemplo, del mar o de la capa de la parte continental. Una vez que se ha obtenido ese producto, jóvenes, ya no se vuelve a recuperar. Ahí el interior de la tierra, jóvenes, en el subsuelo queda un vacío. Y esos vacíos, aunque no se den cuenta, jóvenes, cuando mayormente en el interior de la tierra es en que se encuentra el magma trata de buscar grietas por dónde salir, y al encontrar esa pequeña grieta, jóvenes, y al no tener salida a la superficie, solamente queda ahí mismo el mismo magma, que está en parte el estado líquido, se convierte en estado sólido, jóvenes. En algunos casos. Ahora sí. Entonces, también hablamos de petróleo y los demás minerales metálicos. Los minerales metálicos. Así de igual manera el gas, el gas, chicos. A ver. Gas natural. Sí, correcto. Yo te hago una pregunta. ¿Y qué significa recurso natural inagotable, Dios Ruiz? Dios. A ver, dime. A ver, chicos. Cuando hablábamos de mayormente recurso natural inagotable, son aquellos recursos que no se acaban. Se puede acabar el ser humano, pero todavía estos recursos están ahí. Por ejemplo, la energía del sol, jóvenes. El hombre lo utiliza para transformarla en radiación solar. La eólica, la energía eólica. El aire que respiramos. Dime, señor. La energía eólica. Correcto, chicos. A través de los vientos se transforma la energía en eólica y entonces también correcto, jóvenes. Ahora sí. Los recursos, les hago una pregunta. ¿Cuándo un recurso natural renovable se convierte en no renovable? En no renovable. Por la explotación del ser humano. Cuando el hombre lo explota de manera indiscriminada, correcto, jóvenes. Por ejemplo, no se dan cuenta los bosques. Están exterminando, por ejemplo, los bosques, jóvenes, de algunas especies, por ejemplo, han desaparecido. Hoy en día solamente podemos tener en Tumbes un tipo de especie de algarrobo. Cuando antes habían diferentes tipos de algarrobo, significa se diferenciaban por su vaina. Ahora sí, chicos. Como les decía yo a ustedes,
Uno de los factores clásicos de la producción es la tierra, hoy conocido como recursos naturales, que el hombre los utiliza principalmente para obtener producción, para obtener un producto final. A ver, pero para esto tiene que mezclar. ¿Qué es el trabajo? El trabajo se divide en dos partes. ¿Quién me lo explica? A ver. A ver, Prado. Prado. Chicos, el alumno que no me contesta o no me dice aunque sea una palabrita, significa que no está en la clase. Prado, por favor. Prado, ¿qué es el trabajo? Bueno, chicos, el trabajo es el siguiente. Cuando estábamos hablando del trabajo, a ver, jóvenes, el trabajo significa lo siguiente. Cuando estamos hablando del trabajo puede ser físico o intelectual. El trabajo puede ser físico o intelectual. Es la actividad... Profe, Jaime Prado dice que no prendió su micro porque hay mucha bulla en su casa. Pero que sí está. Está de fiesta. A ver, chicos. Bueno, como yo les decía yo a ustedes, el trabajo es la actividad tanto física que realiza el hombre, principalmente para obtener un bien o un servicio. Pero este bien o servicio le va a satisfacer, el objetivo principal le permite satisfacer las necesidades de los demás como de él, por ejemplo. Pero ¿por qué satisface las necesidades de los demás? Porque al obtener un bien y un servicio, lo van a obtener los demás, la demás población. ¿Y qué le va a permitir a él? Cuando realice este trabajo va a tener jóvenes la ventaja de obtener dinero para poder comprar o satisfacer sus necesidades o las necesidades de su familia. Por ejemplo, el problema que se discute hoy en día es el sueldo mínimo vital, por ejemplo, jóvenes. La remuneración mínima, por ejemplo. Hay diferentes tipos de salario, del jornalero, del obrero, jóvenes, e inclusive hoy en día gana ¿cómo se llama? Que tiene el sueldo más alto casi en Tumbes, que es el presidente del Congreso. Ahora sí, chicos. El trabajo, jóvenes, que quede claro, físico e intelectual. Físico puede ser el agricultor, el albañil, jóvenes. El intelectual, por ejemplo, el trabajo puede ser del ingeniero, jóvenes, o por ejemplo... El profesor. Dime. El profesor Manuel Romero. Por ejemplo, el doctor, por ejemplo, jóvenes, el doctor Edu en el futuro, por ejemplo. Chicos. A ver, como decía yo lo siguiente, la producción, además de la naturaleza o la tierra, está el trabajo. Pero también es necesario el siguiente, otro elemento más importante, el capital. Como por ejemplo, chicos, si yo soy agricultor, tengo la naturaleza y la tierra, pero necesito el trabajo. Tengo que tener jóvenes para tener una buena producción de exportación. Profesor, la última parte no se le escuchó. ¿Podría volver a repetir? Que no se escuchó la última parte, se le apagó el micro, entonces no le escuchamos. Si podría, por favor, volver a repetir. De la producción, ya, tú estás haciendo para bromearte con Edu. A ver, chicos. Yo le decía anteriormente. No, de verdad. No se le apagó el audio. Le apagó el audio, se quedó parado, profe. A ver, chicos. A ver, como yo les mencionaba, recurso natural o tierra. El siguiente, que es el trabajo que puede ser físico o intelectual, por decir, el agricultor, trabajo físico, el albañil, trabajo físico, trabajo intelectual, por ejemplo, el médico, jóvenes, o el ingeniero, o el técnico, por decir, el ingeniero porque tiene que arreglar cierta maquinaria, por ejemplo, tiene que tener conocimiento, o el ingeniero agrónomo, por ejemplo, tiene que asesorarme para que mi producción sea de calidad o de exportación. A eso me refiero. Pero también es necesario el tercer elemento. El elemento o el factor clásico, el capital. ¿Pero qué es el capital, jóvenes? Si yo tengo la tierra, tengo la gana de trabajar, hay una persona que quiere asesorarme, pero esta persona necesita, jóvenes, por este servicio va a necesitar que yo le pague.
Por decir, jóvenes, tengo que tener dinero, pero también tengo que, para poder cultivar esos terrenos, tengo que arar la tierra. Tengo que arar mi chacra, por ejemplo. Tengo que tener, para arar la chacra, tengo que tener un capital. Y a veces este capital lo obtengo a través de un crédito, que lo otorgan hoy en día las entidades financieras. Pero el capital, jóvenes, es siempre, se conoce, el dinero es capital siempre y cuando se invierte en la producción. Se invierte en la producción, no porque, por ejemplo, Prado tiene guardado en su billetera plata, jóvenes, o abajo de su cama plata, no. El dinero se convierte en capital siempre y cuando se invierte en la producción. Pero entonces, como hablábamos, el capital son, por ejemplo, las herramientas que tiene, por ejemplo, el maestro en construcción, o mayormente el albañil, sus herramientas que tiene, ese es su capital. A ver, las maquinarias que tiene el empresario, es su capital, jóvenes. El dinero que tiene para poder invertir en la producción, ese es el capital. Entonces, el capital tiene varios fines. El fin económico, que es para producir bienes y servicios. Y jóvenes, el mercantil, que se orienta a la venta de la producción. El objetivo principal del capital, jóvenes, es tratar, o el objetivo principal en la producción, es tratar de aumentar tu producción. ¿Para qué? Para maximizar tus ganancias o los beneficios. Ahora, hablando de esto del capital, hemos visto los 3 factores importantes de la producción. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta. El más importante de todos estos jóvenes es el Estado. ¿Ustedes han oído hablar del Estado, jóvenes? El Estado. El objetivo principal del Estado es aplicar normas para que formen parte del sector público. ¿Pero qué significan normas? Por ejemplo, está bien que en el Estado, jóvenes, está bien que en el Estado se aplica, el Estado peruano, por ejemplo, ha aplicado la ley de libre comercio. Por ejemplo, una gran desventaja del libre comercio, jóvenes, es por decir, no hay un precio estable de un producto. No se dan cuenta, el libre comercio. No hay un precio estable de un producto. Y mayormente la función principal del Estado, jóvenes, es tratar de aplicar normas, por ejemplo, para brindar un buen servicio. Por ejemplo, no porque yo tengo porque me he inventado, por ejemplo, yo he creado una fábrica, jóvenes, por ejemplo, produciendo alcohol, y si ese alcohol no tiene toda la garantía de acuerdo a ley, el Estado, jóvenes, me aplica las normas legales y me sanciona. Y jóvenes, si puedo, la pena máxima es la cárcel. O yo puedo adulterar un producto, jóvenes, mayormente no. Se aplica la norma, el Estado trata de controlar eso para que no me aplica normas legales, y de igual manera la sanción máxima, jóvenes, es principalmente la cárcel. Entonces, la función, jóvenes, como les había mencionado, del Estado, dentro del Estado es la unidad económica que regula las actividades económicas legales, que forman parte del sector público en la economía. ¿Cuál es el objetivo principal del Estado? A ver, chicos. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Si yo creo una empresa, si yo soy pequeño o un gran empresario, yo tengo que pagar impuestos. Chicos, ¿y quién es quién es la entidad que recauda los impuestos? Que trata de verificar que se recaude impuestos. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar? ¿Quién es la persona que se encarga de recaudar los impuestos? A ver. La AFP. ¿Cómo? ¿Los bancos? Los impuestos. ¿La SUNAT? La SUNAT, joven. ¿La SUNAT? Oyola, profe, Agencia Nacional de Administración Yo Tributaria. dije primero. Sí, ya, bueno, ya. Sí, Yo dije no hay primero. problema. A ver, chicos. La SUNAT, el Estado a través de la SUNAT trata de recaudar los impuestos. Pero una pregunta. ¿Qué problemas está teniendo hoy en día la SUNAT? ¿Está recaudando impuestos? ¿Está haciendo buena recaudación de impuestos o no? ¿Y por qué? No. ¿Qué me dicen? Nadie paga impuestos. Profe, no hay, Sí, no hay plata, profe, ¿cómo vamos a pagar? A ver, díganme, jóvenes. Miren, ¿Cuál hoy fue en la día, pregunta?
La pregunta, ¿la SUNAT hoy en día está haciendo buena recaudación de impuestos o no? ¿Por No, qué? No, No paga. ¿Por qué? porque es corrupto, como todo el Estado. A ver, chicos, el problema que tiene, no. a ver, el problema que tiene hoy en día la SUNAT es la siguiente. Producto de la pandemia, jóvenes, producto de la pandemia, que no solamente ha castigado a nuestro país, sino a nivel de toda América Latina, y producto, jóvenes, de la responsabilidad de la población, de la irresponsabilidad de la población. Por ejemplo, chicos, siguen en aumento los casos de contagiados con COVID, por ejemplo. Pero por decir, el Estado cuando aplicó ese periodo de cuarentena, muchos pequeños y grandes empresarios jóvenes se vieron obligados a cerrar sus tiendas o sus fábricas. Y al cerrar sus tiendas o fábricas, miren jóvenes, la SUNAT dejó de recaudar impuestos, porque ellos no tenían para pagar. Por ejemplo, yo como pequeño empresario, jóvenes, tengo una tienda de ropa y no he cerrado mi local por 3 o 4 meses. Y yo no tengo, y jóvenes, y no tengo ni para pagar al señor que me alquiló el local, y voy a tener para pagar a la SUNAT. Por lo tanto, muchos de estos pequeños empresarios jóvenes se han ido a la quiebra y no tienen motivo por el cual la SUNAT ha dejado de recaudar impuestos. Motivo para que se den cuenta, jóvenes. Entonces, cuando hablábamos del Estado, cuando tiene una buena recaudación de impuestos, díganme ustedes, ¿a dónde se va este dinero? ¿Alguien de ustedes me puede explicar, por favor? ¿Cómo? ¿Dónde se va este dinero cuando la SUNAT hace buena recaudación de impuestos? Se supone que se va al gobierno o a la municipalidad A ver, chicos. para que hagan obras. ¿Cómo, disculpa? Para que hagan obras, me imagino. Bueno, las cosas está bien por ahí. Otra. Está bien lo que he dicho yo. También se les da a las municipalidades para que se les pague a los respectivos funcionarios. Público. Correcto. Por ejemplo, le pagan al doctor. Al doctor Edu. Es economista, por ejemplo. A ver, chicos. ¿Qué? Lo que pasa es lo siguiente. El dinero que hace el Estado a través de aplicando sus normas legales a la producción, mayormente a las empresas jóvenes, el objetivo principal al pequeño o gran empresario es recaudar impuestos. ¿Y este dinero hacia dónde va? Este dinero directamente va hacia jóvenes y a la realización de obras del sector público. Ya lo dijo yo, las jóvenes. Por ejemplo, como lo ha dicho también Edu, jóvenes, a pagar a los trabajadores del sector público. Por ejemplo, a los profesores, o por ejemplo, al policía, o por ejemplo, al ingeniero que trabaja ahí en el proyecto Puyango, por ejemplo, o etcétera, etcétera. A ver, chicos. Pero también, como lo dijo su otro compañero, en la realización de obras. Por ejemplo, la construcción de hospitales, pero no este hospital que en un gobierno anterior, jóvenes, que no se hizo una buena construcción. Por ejemplo, el hospital regional, los hospitales jóvenes. Por ejemplo. Por decir, la construcción de escuelas o construcción de pistas o carreteras. Motivo por el cual, para que se den cuenta, jóvenes, ¿cuál es el objetivo principal del Estado aplicando, dentro de los factores de producción, aplicando sus normas legales? Por ejemplo, una de las funciones es brinda bienes y servicios a la población. Trata de mantener la estabilidad, jóvenes, la estabilidad de ciertos indicadores. ¿Pero por qué estabilidad, jóvenes? En la economía lo más importante que el Estado, que nuestra moneda no se trate de devaluar. Porque nuestra moneda, al perder valor, ¿qué es lo que origina? Un término que comienza con la I. Que en el gobierno de Alan García fue el más crítico de toda nuestra historia. Inflación. Por eso procura mantener la estabilidad de ciertos indicadores. Que no ocurra, jóvenes, de tratar de mantener nuestra economía buena, jóvenes, aplicando bien la norma. Por ejemplo, en la producción, jóvenes, dando, por ejemplo, en este caso, inyecciones económicas a los pequeños préstamos para que puedan afrontar, por decir, la crisis. Pero también, jóvenes, dando oportunidades para un empresario que tenga buena producción, sus productos se vayan a la exportación. Por ejemplo, lo de la Libertad, puedan exportar sus espárragos. Chicos, cuando hablábamos de otra de las funciones del Estado,
redistribuidoras. ¿Qué significa? Genera acciones por las cuales reduce las desigualdades. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que toda la población y mayormente todas las empresas tengan iguales oportunidades, el permiso respectivo. A ver. También, dentro de otras las funciones que aplica el Estado en el aspecto de los factores de producción, regula, jóvenes, la función reguladora. Emite, como ya había mencionado, emite las normas legales para que regulen las actividades económicas. ¿Qué significa? Todos los requisitos de acuerdo a ley. Yo no puedo abrir mi empresa porque yo quiero, sino que tengo que cumplir todas mis normas de acuerdo a ley. Y hoy en día, por ejemplo, no se dan cuenta, jóvenes, un pequeño empresario, el señor Fabricio, por ejemplo, tiene su restaurante, pero para poder abrir hoy en día su restaurante, jóvenes, que es un pequeño empresario él, lo que tiene que ser que tiene que cumplir con todas las normas de acuerdo a ley. Hoy en día, todas las normas sanitarias, por ejemplo, para que se den cuenta. Ahora sí, chicos, para que se den cuenta, jóvenes, pero dentro de la función más importante, la función que estamos tratando hoy en día es la función que tiene el Estado en la economía, en la producción principalmente. A ver, ahora sí, voy a hacer una pregunta, jóvenes. Voy a hacer una pregunta. A ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que mayormente, la diferencia entre un pequeño y gran empresario? El pequeño no tiene tantos ingresos que... Mire, fácil la respuesta. Obviamente. No tiene los mismos beneficios que el pequeño, el grande. Dime, señor. El grande tiene más oportunidades que el pequeño. Claro, el pequeño tiene a veces, los dos tienen oportunidades, solo que la ventaja que el otro tiene mejor chicos, tienen, por ejemplo, yo soy un pequeño empresario, estoy acá en Tumbes, pero un gran empresario tiene la opción, jóvenes, porque tiene lo más importante, tiene el elemento más importante, el capital. Y este capital le tiene oportunidades, jóvenes, para ampliar su producción, inclusive enviarlo a la exportación. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. ¿Qué pasaría si uno de los elementos clásicos, factores clásicos de la producción, falla? Cuando uno de los factores de la producción falla. ¿Qué es lo que sucede cuando uno de los factores clásicos de la producción falla? Hay pérdida. Dime, señor. Hay pérdida. No te escucho, disculpa. ¿Qué dijo, por favor? Que hay pérdida, está diciendo. Chicos, si uno de los elementos o uno de los factores clásicos, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, Wilmer, jóvenes, por ejemplo, Wilmer no está haciendo bien su trabajo mayormente, tiene el capital, por ejemplo, tiene el terreno agrícola, jóvenes, tiene el capital que mayormente sus padres le han dado, por ejemplo, chicos, las maquinarias, el dinero suficiente, lo están apoyando para que él pueda cultivar su terreno agrícola. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Wilmer hace lo siguiente, jóvenes. Wilmer, por decir, no está haciendo un trabajo eficiente o no quiere recibir asesoramiento de una persona que tiene mayor conocimiento en lo que él quiere cultivar. Entonces, mayormente su producción no va a ser de buena calidad. Y al su producción no ser de buena calidad, entonces los bienes y servicios, jóvenes, no van a satisfacer, los que él tiene, no van a satisfacer las necesidades de la población. A ver, ¿qué significa el libre comercio? ¿Qué significa el libre comercio? Se me va a cortar dentro de 30 segundos. Poder comerciar con cualquier país cualquier parte del mundo estado. o del país. No, ya te gané, sin ninguna restricción. Ya, los dos, bueno chicos, los dos los felicito, chicos, a los dos. Y a todos los demás. Buena, doctor Edu. Voy a poner la diapositiva de aquí en el CNE, por favor. Cuídense, por favor, cuídense. Ya, pero comer. Hasta luego, profe, cuídese usted también. Ya, cuídense. Ya. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Acá no sé, aquí a veces se me paga solito. A ver.